Hola, ¿qué tal? Soy Liliana Chaparro y bueno, estamos dando inicio a nuestra última conversación de cuarentena del año. Ya estamos casi a puertas de finalizar este año y bueno, con todos los altos y bajos que hemos tenido cada uno, cierro esta conversación de cuarentena con mi invitada especial. Especial porque es una amiga mía con la que he estudiado, hemos compartido carpeta en la universidad y también hemos trabajado juntas. Ella es Natalia del Águila, ella es historiadora, graduada en la Pontificia Universidad Católica, y bueno, acaba también de titularse como magíster en el programa de Historia del Arte y Curaduría en la misma universidad donde hemos estudiado también, ¿no? Ella es especialista también en temas de museos y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que me es grato porque también tiene que ver con literatura, literatura para mujeres, feminismo, y es hablar de la novela Candy Candy, que seguramente muchos de nosotros, ¿no?, recordamos por la serie animada, esta tan popular que hemos visto, creo yo, desde muy pequeños, ¿no? Y bueno, en estos 30 minutos vamos a hablar con Nati sobre esta novela gráfica. Ella nos va a dar más detalles, la historia, ¿no? Y todo lo que trae consigo hablar sobre Candy Candy. Hola Nati, Buenos días, ¿qué ¿qué tal? tal? Gracias por la invitación y también por la oportunidad para compartir un ratito contigo en tu proyecto, ¿no? Sobre discutir lecturas, discutir actividades creativas, ¿no? Entonces, que me interesó. Y sí, este año salió la novela ligera. Esta no es la novela gráfica, ya después explicaremos, ¿no? Pero esa es la novela, digamos, escrita por la autora Keiko Nagita, que es la que da base a la historia que hemos visto, como tú bien lo has dicho, hace más de 40 años, que esta obra tiene una autoría de más de 40 años, 45, ¿no? Entonces, y llega acá a América Latina, ¿no? Por la serie que vimos a principios de los 80 y la volvimos a ver en distintas etapas de nuestra vida, ¿no? Entre los 80 y los 90, e incluso trascendió en los 2000 y hasta hace último que lo transmitieron en el 2015, ¿no? Pero de esta historia, como bien mencionas, ¿no? Hay una base literaria detrás, que es el trabajo precisamente de la escritora, novelista y poeta japonesa Keiko Nagita, ¿no? El libro al español, porque la obra se hace en japonés, ¿no? En mediados de los 70, está basado en el trabajo que ella hizo en conjunto a, eh, a una casa editorial allá en Japón con una ilustradora. Eh, lo publican como novela gráfica o manga, ¿no? Y se pone en revistas para chicas, dirigidas a un público femenino, adolescente, niño, ¿no? Que tenían ya éxito en Japón, ¿no? Que ya tenían una trayectoria desde incluso los años 50 o más atrás, ¿no? Y se ponía como una serie de capítulos que acompañaba la revista, que tenía pues propaganda y todo. Entonces, tuvo tanta acogida cuando salió esta serie Candy como manga, que al año llaman a la serie llaman a las autoras y a la revista para coger la base de esta historia y ponerla en serie. Y la serie animada que desarrolla la compañía Toei, ¿no? Para esto la revista, Kodansha es digamos, la editorial, pasa a otro nivel de producción, que es la animación, y eso es o sea, la catapulta, digamos, a nivel primero Japón y luego ya internacional y global, ¿no? Y lo que nosotros hemos visto es precisamente la transformación de lo que se leyó en Japón
a una serie, ¿no? Entonces hay varios pasos. Y ahora ha salido la novela, ¿no? De la autora, solo la autora, Keiko Nagita, que después de mucho tiempo se decidió a sacar la novela, ¿no? Entonces, este es el libro, esta es la edición hecha por Arechi Manga, que es una editorial española que se dedica ya digamos, la división grande de este editorial se dedica a sacar novelas y cómics europeos, occidentales, ¿no? Y esta división Arechi Manga se está dedicando a lo que es la producción, sobre todo de mangas y producción gráfica, novelas gráficas y novelas ligeras japonesas, ¿no? Traducidas del japonés al español. Y ha salido su primera, digamos, novela con la que han trabajado, su primera licencia es Candy Candy. Y me pareció interesante porque apostaron, o sea, escuchando a las personas que trabajan en la editorial, que han dejado, digamos, sus testimonios online, que apostaron siempre o sea, están apostando por traer historias de la industria de la animación japonesa que tuvieron éxito en un momento determinado, ¿no? Y que tuvieron una repercusión y que ahora son conocidos como clásicos, ¿no? Y les pareció interesante que hasta hace 2 años no se conocía en el mercado, o sea, o no se había tomado interés en licenciar esta obra, ¿no? Pero sí se sabía que había gente que tenía muy buen recuerdo de esta obra, ¿no? Por lo menos ellos vieron para el mercado español, pero su sorpresa fue cuando lanzaron la obra a principios de este año, que el mercado español no era el único que solicitaba la obra, sino también trascendió para América Latina, ¿no? Y básicamente la obra es la traducción de la novela que hizo la autora, una reedición de todo este tiempo, ¿no? Una última reedición que ella hizo el 2010 allá en Japón, y que se ha ido traduciendo, ¿no? En los países que tuvo éxito, ¿no? Los países occidentales que tuvo éxito. Está Italia, luego está Francia y en español, ¿no? Que como digo, o sea, los editores pensaron que iba a ser para el público español, pero ni bien salió la noticia, acá en América Latina tuvo, digamos, repercusión, ¿no? Y tanto así que, o sea, para este año que salió la novela, el anuncio salió en febrero, se sabía de la novela que iba a estar ya a partir de marzo, abril, ¿no? Se atrasó un poquito por lo de la pandemia, porque justo les coge la producción en pandemia, y sale en finales de mayo, en junio ya estaba ya circulando la novela, y actualmente va por su segunda edición, porque tanto la primera como su reimpresión de la primera ya se agotó. Wow. Entonces sí, y bueno, tienen otras, o sea, tienen otras obras que también han licenciado, pero digamos que esta les ha salido bastante bien, y es un efecto interesante porque ahí te das cuenta cuántas personas o cuál es el alcance que tuvo la obra por lo menos la región hispanoparlante, ¿no? Claro. Esta es una novela gráfica, ¿no? Como tú misma nos señalas. ¿Hay algunas características especiales que tenga este tipo de novelas? Yeah. La base de la novela, o sea, esta es más bien una novela convencional, ¿no? Ajá. Pero la base original de la novela gráfica o manga shoujo, ¿no? Que es como se le conoce allá en Japón, tiene ciertas características desarrolladas dentro de lo que se consume como manga, ¿no? Para esto es algo ya sabido, ¿no? Quizá en su momento, en los años 70 y principios de los 80, nosotros no sabíamos términos como manga ni anime. Eso más bien es con el boom en los 90 que nos vamos especializando, ya vamos creciendo y vamos adaptándonos, pero cuando empiezan a llegar estos productos en los 80, eran catalogados como dibujitos japoneses, ¿no? Y nosotros no, por lo menos al Perú, no llegó, o sea, llegaban los dibujos que se transmitían en la televisión, producto audiovisual, ¿no?
pero muchos de ellos tenían una versión, como tú lo señalas, ¿no? Novela gráfica o cómic o manga, ¿no? Entonces, en general la industria de la publicación en Japón es bastante avanzada dentro de su PBI, es uno de los más, es un rubro muy fuerte, ¿no? Ellos publican, cuentan por millones, ¿no? El tiraje de las publicaciones y suelen consumir bastante, ¿no? Tienen una historia, digamos, de consumo de mangas o cómics o novelas gráficas de distinto tipo, ¿no? Y para el segmento de chicas, ¿no? Chicas, niñas o adolescentes, ¿no? En plena formación, tienen también o se trabaja un segmento. Entonces, cada uno de ellos desarrolla, digamos, temas, ¿no? Temas y tropos. Entonces, para el caso de que es manga shoujo, ¿no? Hay una evolución también de lo que se presenta, ¿no? Y como esto salió en los años 70 y es interesante, es justamente como lo señalan investigadores, ¿no? Tipo, ahorita se me ha ido el nombre, pero es, digamos, ha habido investigadores que han hablado del shoujo en los años 70 como una marca de revolución, ¿no? Entonces, en la industria editorial japonesa, que es una industria de larga data, y estamos hablando de un país que se está industrializando bastante rápido, ¿no? En el segundo periodo, segunda mitad del siglo XX, pero también que es de estructura tradicional, donde los hombres tienen mayor presencia, ¿no? En cargos editoriales, ¿no? Y entra una nueva generación de mujeres ilustradas, de mujeres al mundo editorial con ideas nuevas, con un ánimo de aportar desde las artes gráficas, desde la literatura, ¿no? Su punto de vista. Entonces, es la época justo donde sale Candy Candy, Lady Oscar también, o La Rosa de Versalles, como lo conocemos acá, es esa época, ¿no? Es, digamos, la época de la revolución de las escritoras y publicadoras en manga. Entonces, el shoujo manga, o el manga shoujo, perdón, ¿no? Es precisamente la base que tiene esta novela. Si ustedes indagan, ¿no? Incluso de forma no oficial, voy a decirlo así, se ha subido algunas imágenes de lo que estaba en la revista, ¿no? Lo que se podía apreciar en estas revistas que digo, donde salían los pequeños capítulos de Candy, ¿no? Está en japonés, ¿no? En algunas otras revistas, como también trascendió en Italia, en España, en Francia, ¿no? También salió así seriado, ¿no? A mediados de los 80, o principios de los 80, en verdad. Y era replicando esto, ¿no? Porque existía un mercado para niñas, ¿no? Para niñas, adolescentes, y dentro de esto ponían pues publicidad y también ponían historias, mini historias, ¿no? Entonces, licencian seguramente Candy porque tiene, o sea, es un interés, ¿no? Y llega a ese mercado, por lo menos en Europa circula, ¿no? Cuando pasa al español, en la versión español, ¿no? Circula en América Latina por algunos países, ¿no? Al Perú no llega ahí. ¿Por qué? Porque son los años 80, ¿no? Entonces es un poco complicado esa historia de circulación de la obra. Pero ahí yo quería también mencionarte, ¿no? Como Marco Peritelli, un historiador, un investigador sobre el fenómeno manga allá en Italia, ¿no? De estos periodos, es que estamos hablando de un fenómeno de globalización de las industrias culturales, ¿no? De un país que no es precisamente occidental, o no está en los focos que siempre hemos recibido, ¿no? No es Estados Unidos. Claro, y no un referente, ¿no? Europa. Digamos, directo. Es un país que o sea, con occidentalización muy rápida y con un crecimiento económico que ha pasado el milagro japonés y está lanzando sus productos a por lo menos los mercados occidentales fuertes, ¿no? Y que nosotros de alguna manera vamos a recibir bastante interesados, ¿no? Y eso me da pie a preguntarte justo algo parecido, ¿no? O que tiene que ver con eso. ¿Por qué tu interés en abordar, ¿no? Y en esta temática? ¿Por qué el interés en abordar la novela, estudiar la novela Candy Candy? No sé, hay algo detrás, me imagino, de hecho, ¿no?
con todo lo que cuentas, me gustaría saber por qué te interesaste en este tema. Bueno, es un factor nostalgia, ciertamente. Candy dentro de lo que es mi, mi consumo de cultura popular, ¿no? Desde niña y adolescente hasta antes de los 18 años, es uno de los 3 referentes que yo tengo, ¿no? Están los Beatles, está Candy y está Nirvana y Kurt Cobain, y en general el MTV, ¿no? Entonces, es lo que marca, digamos, en mi vida, ¿no? Desde niña hasta mi adolescencia. Uh-huh. Entonces, suelo volver a estos recuerdos, pero en cada etapa de mi vida voy dándole otras lecturas, ¿no? Entonces, los recuerdo con mucho cariño y con mucha nostalgia, pero cuando va ocurriendo en cada etapa de mi vida, ¿no? Ya no es una canción de rebeldía, o ya no es un grupo que me enseñó algunas palabras en inglés, o ya no es una serie que hablaba solamente de romance y de chicos o flores, ¿no? Y no, o sea, tiene subtexto para mí, o lo estoy leyendo ya con mayor detenimiento, o lo estoy viendo con mayor detenimiento. En el caso, por ejemplo, cuando recurro a algunas canciones de Kurt Cobain, o cuando él, por ejemplo, producía estas cosas, su nivel de formación de los mensajes feministas que él tenía detrás de sus canciones, o de cómo él se había formado en una sociedad en los años 60 y 70 en Estados Unidos, ¿no? Cómo trastoca esto un poco la separación de sus padres. Igual pasa cuando me voy a referentes de los Beatles y indago un poco de la historia que hay detrás de las canciones, ¿no? Y la década de los 60. Entonces, cuando vuelvo a Candy, ¿no? Que yo sé que es una historia shoujo, ¿no? Que tiene ciertas particularidades, características, que está dirigida a un público, en este caso, de niñas a adultas. O sea, en realidad está dirigido a un público juvenil, ¿no? Tiene ciertas características, ¿no? Tenemos al personaje, la heroína, hay un journey que va a cumplir, o sea, hay un crecimiento de vida de ella, ¿no? Y en cada etapa de su vida ella va desarrollando procesos, ¿no? Aprendizajes, y que quizá cuando yo la vi de niña me impactó, pues, la interacción con los personajes y el tema de la muerte, ¿no? Fue lo más impactante que yo recuerdo, ¿no? La muerte de uno de los personajes a inicios, ¿no? O sea, cuando fui adolescente, la separación con el amor romántico, ¿no? ¿Por qué se separan y no terminan, ¿no? Entonces, y luego ya cuando lo volví a repasar ahora, a partir de hace 10 años que la autora saca esto y se repasa, ¿no? ¿Qué ocurrió? Y ya cuando la versión italiana estaba, pude acceder a la versión italiana en su momento, entonces me hizo recordar varias cosas, ¿no? Que yo había visto y no me había percatado, ¿no? Que era que en Candy está, en este desarrollo de la vida de Candy, ¿no? Está la cuestión del luto, ¿no? Cómo nos enfrentamos a cualquier dificultad o cualquier cuestión de la vida, y cómo va atravesando el aprendizaje de la pérdida, la muerte, ¿no? Las injusticias de la vida, ¿no? Entonces, ¿no? O cómo llegas a tu independencia, ¿no? Tu independencia personal, social, ¿no? Cómo enfrentas la actitud con positivismo, ¿no? Porque yo me había quedado un poco así de adolescente, así con un poco de esa rabia contenida en los 90. Y digamos, esto era demasiado, aunque no lo parece, tenía mucho tinte dramático, pero en la novela, que es la última versión, la última fuente, si lo quieres decir así, o sea, puede haber un mundo muy adverso, muy injusto, muy jerárquico, ¿no? Pero esta heroína, que es una heroína a partir de una mujer del siglo XX y de la segunda mitad del siglo XX, a pesar de que la heroína está desarrollada para la primera, es bastante ahead, ¿no? Bastante avanzada. Entonces, eso me gustó porque dije, o sea, sí,
se puede llorar, se puede revolcarse, se puede sentir mal, ¿no? O sea, y te va a durar mucho tiempo, pero de ahí, ¿no? Entonces hay cosas que también se pueden superar, ¿no? Y Sí. eso me pareció interesante en el mensaje, ¿no? Y creo que he leído también en comentarios a personas que siguen esto sin necesidad de, a ver, si has leído otra cosa más, sino su propia expectativa, ¿no? Personas que dicen que cuando leyeron esto, o no leyeron, sino cuando vieron la serie, ¿no? Porque ese es el principal recuerdo que tienen, ¿no? Y que ahora pueden descubrir también que hay una novela, ¿no? Que cuando vieron la serie se sintieron identificadas porque o venían de algún lugar hacia la capital y se sentían solas, ¿no? Que tenían ganas de estudiar y habían complicaciones, y dentro de su proceso de crecimiento también estaba el novio que las dejaba, que se sentían solas, que de repente tenían que atravesar, decidir una carrera, valerse por sí mismas, ¿no? Entonces, la chica hace eso. Entonces, el personaje hace eso. Y por eso yo digo que tiene, o sea, está dentro de lo que la autora desarrolla como línea de personaje a una chica del siglo XX, ¿no? Una chica huérfana, o sea, que no tiene un referente, que se va construyendo esos referentes, ¿no? Claro, claro. Entonces, eso me interesó bastante, ¿no? Hay cuando tú me hablabas un poco de Candy Candy, también me mencionabas como anécdotas detrás, ¿no? Ya esto tiene que ver entre líos o problemas que hay entre la ilustradora, ¿no? Y la escritora. Uh-huh. Por ahí nos puedes comentar que hubo también ciertas anécdotas ¿verdad? Entre ilustradora y escritora. Sí, bueno, sí, el lío o sea, el lío y el problema de Candy en el mundo de su materialidad, ¿no? Es precisamente que la obra eh, ganó mucha popularidad en Japón y fuera de Japón en muy poco tiempo, ¿no? Siendo las dos autoras, porque, o sea, de la obra base es el manga, la gráfica, en poco tiempo y estando ellas muy jóvenes, ¿no? O sea, es como que si tú recibas un premio ¿no? a temprana edad, y ese premio te traiga cola y acá y no sé, no sepas manejarlo, o te lleve sea un poco complicado, ¿no? Y lo que ocurre es que tras el éxito de ventas primero del manga en estas revistas seriadas, ¿no? Y al año de que sale la novela, en el 75, en el 76 sale la serie, eso catapulta más, digamos, la visibilidad, ¿no? La reproductividad de la obra, ¿no? La capacidad de alcance. Entonces, los productos audiovisuales tienen eso, ¿no? O sea, ese es el kit del asunto de la tecnología y el poder de la masificación, ¿no? Claro. Entonces, las autoras ahí, lo que comenta la autora en entrevistas que la escritora, Keiko Nagita, que se le ha venido haciendo a raíz de sus publicaciones en Occidente, ¿no? Sobre todo en Francia, es que ella, siendo tan joven, ¿no? Ella tenía, digamos, dependía mucho del trabajo en equipo que se hacía en la editorial, ¿no? Y las sugerencias que les hacía a sus jefes era que, por ejemplo, no publique con su nombre, sino con un seudónimo. ¿Por qué? Porque así no la encasillan solamente para el rubro, no sé, shoujo infantil, shoujo niña infantil, o sea, para niñas, sino más, como ella es poetisa, ¿no? Puede desarrollar, ¿no? Con otro. Entonces, pensó que ella, o sea, para hablar un poquito de ella, ¿no? Es una escritora que nace en el 49, o sea, su trayectoria es de la segunda mitad de los años del siglo XX, y está en el proceso de, digamos, reinvención del Japón, crecimiento económico y apertura, ¿no? A estas nuevas posibilidades de trabajar en la industria cultural, ¿no? Incluyendo la industria editorial, ¿no? Entonces, ella ve digamos, sí, sigue el consejo de sus primeros editores de no publicar con su nombre. Uh-huh. Y eso le va a traer cola después, porque ella no se dedica o sea, no le ha dado la forma del diseño. O sea, ella ha sugerido
a partir de su obra, cómo deberían ser los personajes. Y viene ya una ilustradora, una artista, que el término es mangaka, ¿no? Alguien que hace mangas, ¿no? Que es Yumiko Igarashi, que es muy conocida también en el medio en esa época precisamente por la estética de sus personajes, que es un poco con lo que parte Candy, y los referentes de las novelas occidentales que llegan a Japón desde finales del 19, ¿no? Y que son muy consumidas allá, como por ejemplo Anne of the Green Gables, ¿no? O Ana de las Tejas Verdes, ¿no? Que es un boom allá en Japón después de que se traduce en los años 50, ¿no? Entonces, Mujercitas, ¿no? Estas novelas digamos, del mundo anglosajón que llegan y repercuten, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas, y que tienen, digamos, un impacto en escritura, pero también en un referente visual, ¿no? Gráfico. Y la mangaka, digamos, tiene eso, ha trabajado eso, y su éxito es en conjunto. O sea, tienes a la escritora por un lado y tienes a la ilustradora. Entonces, cuando ganan el premio a la edición, digamos, la primera edición de la revista, no recuerdo ahorita el nombre, pero me parece que es Nakayoshi, la revista es Nakayoshi, pero tienen una gran editorial, Kodansha, que es, digamos, una mega editorial de revistas, ¿no? Para, donde se publica mangas, ¿no? Tanto shoujo como shonen, que es niño, niña, chico, chica, ¿no? Entonces, hacen un rally, como una especie de con premiación, y en la primera edición salen ellas ganadoras, ¿no? Ellas, para el lado femenino, digamos, para lo que es publicaciones femeninas, ¿no? Ellas y una autora más, o sea, eran 3 personas, pero ellas salen, ¿no? Y para el lado masculino sale nada más y nada menos que Osamu Tezuka. Y Osamu Tezuka, dentro del mundo de la industria cultural del manga y el anime, es conocido como el dios del manga. Entonces, están a ese nivel de impacto, ¿no? Entonces, porque ha desarrollado Astro Boy, tienen historias que se venden muy bien en Occidente, en Estados Unidos le dicen el Disney japonés. Entonces, ese es el nivel de mediatez que ha tenido esta obra desde un principio, ¿no? Y eso hace que de repente a la autora, ¿no? Cuando se la vuelva a referenciar para otros espacios, ¿no? Se las llame a las dos, pero luego, digamos, pasa el tiempo y se llame a una de ellas, o se prefiere llamar a una de ellas, o no se vayan en conjunto, o las dos, que son las dos creadoras, no coordinen, ¿no? Para ir las dos juntas, porque en verdad la autoría es de ambas. Y ya se sabe por algunos historiadores que mencionan que quien iba, por ejemplo, a Estados Unidos y se ponía como autora, o sea, estoy segura que no solo salía la autora única, pero salía ella como autora, es Yumiko Igarashi, ¿no? Y después, en los años 80, finales de los 80 y 90, hubo ya cuestiones legales fuertes, ¿no? De tomar la obra y firmar solo ella, ¿no? Cuando, como tú sabes, que has trabajado en el mundo editorial, o sea, la obra, si está basada o está inspirada, ¿no? Las imágenes, en una obra, una autoría previa, ¿no? Tendrían que ir por lo menos los dos, ¿no? Los dos autores. Las consultas legales o las licencias se trabajan a 2 niveles, ¿no? Genial. Nati, qué interesante todo. Se nos está acabando el tiempo. Y bueno, yo quiero hacer como un breve resumen de todo lo que has dicho, que me pareció súper genial. De hecho, la importancia ahora, por todo lo que nos cuentas, ¿no? De la novela Candy Candy, tiene también como punto de partida que se abre paso, ¿no? Un referente de literatura para mujeres, de mujeres y para mujeres, en un mundo donde predominaban, ¿no? Básicamente la línea editorial hecha por hombres. Entonces, de por sí hay un punto de partida muy importante, ¿no? A partir de lo que dices, ¿no? En el nacimiento de esta obra, Candy Candy.
Además, como tú mencionas también, es el inicio también de la globalización de las industrias culturales, ¿no? En un Japón que digamos que influenciado mucho por Occidente, pero que se abre paso también, ¿no? Digamos, a una nueva hegemonía. De hecho, también las características que das del manga shoujo, ¿no? También nos dan luces para hacer diferencias, ¿no? Entre un género y otro, y cómo Candy Candy realmente termina siendo un referente no solo, no solo cultural, sino también emocional, por todo lo que has comentado, a partir de tu propio interés, ¿no? En investigar más, en abordar la obra. Me parece algo, ¿no? Que quizás no lo hemos visto desde, como tú misma dices, ¿no? Desde esa óptica, sino recién hasta investigar más sobre todo lo que trae consigo este análisis de la obra. Me pongo a pensar también en lo que tú misma decías, ¿no? El referente que tenemos de Candy Candy en la infancia, porque muchos lo hemos visto en la infancia, y cómo eso, cómo cambia también nuestro análisis y nuestra óptica conforme ha pasado el tiempo. De hecho, tú, yo y mucha gente que seguramente está viendo este video ha visto Candy Candy, la ha visto desde mucho más pequeño, ¿no? Y de hecho ver este referente o, bueno, verlo ahora y leerla, por ejemplo, la nueva versión a través de la editorial Aresi, Aresi Manga, ¿no? Puede traer otras nuevas interpretaciones y otra nueva lectura. Eso también es genial, ¿no? Es parte de la literatura en general. Efectivamente, sí, justo, bueno, las fans, ¿no? Porque hay fans de larga data, ¿no? Están pues fans, o sea, y me refiero a fans tanto chicos y chicas, ¿no? Que puedan acceder a la obra, ¿no? Están releyendo, ¿no? A partir de esta fuente, ¿no? Claro. Hay algunas posturas con respecto a con cómo termina Candy, porque la historia lo que sí te trae, ¿no? A diferencia de lo que vimos en el manga y el anime, es el fin, ¿no? O sea, cuál es o sea, todo este viaje de vida de Candy y en qué termina, ¿no? Entonces, a sus más de 30 años, ¿no? Entonces, tiene un final bonito, las descripciones son muy agradables, estéticamente te transmite mucho sentimiento, ¿no? Es muy, muy agradable de leer, es una lectura incluso que podría ser para gente joven de 13, 14 años en adelante, ¿no? Son 400 páginas, está dividido en 3 partes, ¿no? Entonces, y combina géneros, ¿no? El género epistolar, la narrativa directa, la narrativa con narrador, el punto de vista de los personajes, ¿no? Entonces, algunas noticias que te atraen referentes, ¿no? Entonces, de lo que está sucediendo. Tiene un desarrollo del personaje a lo largo de su vida, ¿no? Hay capítulos que se desarrollan mejor en los arcos que se ha visto, ¿no? El pensamiento de cada uno de los personajes está ahí. Y lo que sí me parece interesante de esta obra es que te trae pues este mensaje de, por lo menos, de una vida resiliente, ¿no? Entonces, de un personaje a partir de femenino, ¿no? Como tú lo mencionas, ¿no? De escritoras, y que se supone para chicas, pero el campo también se abre para cualquier lector, no importa si eso no importa, pero es en verdad, o sea, la apertura para la escritura femenina, ¿no? De la apropiación de un híbrido, ¿no? Candy como y esto sí lo he visto en críticas, ¿no? Como la Cenicienta japonesa, ¿no? Genial. Para desarrollar y para leer, ¿no? Es interesante. Yo sí recomiendo, si se puede, lo están vendiendo en Amazon, se puede buscarla en el Facebook, en redes sociales, y ahí, incluso en Lima, algunas librerías creo que lo están vendiendo, ¿no? Y se podría repasar. Excelente, de hecho que sí, vamos a buscarla. De hecho, bueno, para cerrar esto, yo le traje la última versión a Nati desde Barcelona en época de pandemia. Y bien salió, antes de que se acabe. Exactamente. Así, porque se acabó, o sea, salió esto creo que a fines de mayo, justo tú te venías 2 días antes, 2, 3 días antes te regresabas a Lima con el último avión.
los sobrevivientes y me trae el libro, ¿no? Y de Sí. ahí se acabó y lo volvieron a reimprimir y ahora está por su segunda edición, ¿no? Genial, pero genial el dato que das, está en Amazon, así que bueno, también por ahí los especialistas o los interesados pueden buscarlo, de hecho. Nati, muchísimas gracias, ha sido genial conversar contigo, de hecho he aprendido mucho en esta media horita de charla, ha sido un gusto y bueno, espero poder seguir conversando contigo más adelante. Genial, igualmente. Gracias, un abrazo. Ah, un abrazo.